Listo, buenas noches. El día de hoy vamos a ver sobre la lectura analítica y crítica de textos contemporáneos, ¿ya? O sea, textos recientes, de noticias recientes igual. Listo. Leer críticamente siempre va a implicar comprender, analizar y cuestionar la información. No solo se va a tratar de entender ese texto, sino de reflexionar sobre las intenciones y su impacto. Y siempre en todos los sentidos. Yo siempre le digo, cuando va a comprar igual un producto, siempre tenemos que cuestionarnos. ¿Para qué me va a servir? ¿Cuánto tiempo me va a servir? ¿Por cuánto tiempo lo voy a usar? A veces compramos cosas que solo usamos una vez y luego pasa botadito, ¿ya? Es un gasto innecesario. Ese es un pequeño ejemplo nomás. De ahí hay muchos ejemplos que podemos aplicar en la vida cotidiana. Obviamente, al analizar un texto hay que descomponerlo en partes, hay que ver primero el tema de qué se va a tratar, la estructura, el lenguaje, si es formal o informal, y su propósito. Esto va a permitir que reconozcamos cómo el autor construye su mensaje y cómo nos quiere más que todo persuadir, porque toda lectura que nosotros estemos observando, o si vemos noticias y videos o algo de las redes sociales, igual lo estamos viendo, lo estamos tomando en cuenta. Y todo eso vemos de forma persuasiva, nos quieren convencer. Y nosotros ahí tenemos que poner de nuestra parte. Si me dejo convencer o no me dejo convencer. Si tengo que analizar críticamente lo que me diga esa noticia, ya sea como les digo, de la misma televisión, de la radio, del periódico, ahora de las redes sociales. ¿Sí? Por eso siempre hay que leer de manera muy crítica, que esto va a implicar emitir un juicio razonado por persona. Cada persona va a emitir ese juicio sobre ese texto, esa noticia, ese video. Entonces, el lector va a identificar su ideología, los intereses, los valores que va a presentar esa persona o ese canal o ese periódico o esa red social, ¿ya? Porque los podemos encontrar en todo lado, como les mencionaba. Entonces, ¿cuál es el propósito de la lectura crítica? Primero vamos a desarrollar el pensamiento autónomo. Si yo comienzo a leer, a veces con una hojita diaria que leamos es suficiente. Nosotros comenzamos a desarrollar ese pensamiento autónomo. Vamos a cuestionar cada mensaje. ¿Por qué? Siempre tenemos que preguntarnos ¿por qué? Y yo justificar ese por qué. Hay que reconocer la manipulación mediática. A veces con una persona famosa diga esa noticia, a veces ya nos dejamos convencer porque creemos si él lo dice es por algo, está en lo correcto. Y a veces no vemos de dónde salen esas fuentes. A veces hasta dice cosas falsas y a veces como es una persona famosa, pues la sigo sin cuestionarse si es verdad o es mentira. ¿Ya? Por eso siempre hay que diferenciar esos hechos de opiniones, porque un hecho no es igual que una opinión. Una opinión lo puede dar cualquier persona y es respetable, pero no es lo mismo que un hecho, porque un hecho ya está comprobado, tiene datos verificables, es muy diferente. Por eso siempre hay que buscar hechos, no opiniones. Aquí les he puesto un ejemplo. Por ejemplo, en una noticia sobre el cambio climático, la lectura analítica va a observar los datos. Vamos a ver tal vez que aumentó 2 grados a nivel mundial. Entonces la crítica va a cuestionar esas fuentes. Entonces, ¿de dónde salen esos 2 grados extra que usted menciona? ¿Quién comprobó? ¿Dónde lo comprobaron? ¿Ya? ¿Cuáles son los intereses detrás de esa información? Siempre cuestiono todo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las características de ese lector crítico? Primero va a ser curioso, porque a veces nos quedamos con eso, esa intriga de decir, ¿será que estaba en lo correcto? Capaz que se puede confundir. Voy a investigar para ver si es verdad lo que me dijeron. Y yo investigo y saco mis conclusiones. Ah, sí ha sido verdad lo que me dijo. Ah, no, ha estado falso, le falta información, está incompleta la información, ¿ya? Pero yo soy curioso con esa información que tenga al frente y tengo que ser reflexivo. Tal vez hasta yo mismo dando opiniones, tal vez me equivoque, porque errar es de humanos. Tal vez yo doy un dato que no esté correcto y luego voy a buscar yo mismo y yo mismo me doy cuenta que dije mal. Entonces tenemos que aceptar ese error
y volverlo a decir correctamente. Hay que argumentar siempre con fundamentos, tener las evidencias claras, si es posible, depende obviamente del contexto, pero siempre tenemos que tener las evidencias, no sé, en papel o muestro por ahí si es que me piden algún documento o algo en casos laborables o académicos. En otros temas se muestra esa información que es correctamente verificable. Obviamente no vamos a aceptar todo sin verificar. Obviamente que escuchamos, obviamente escuchar una opinión siempre es interesante, tal vez de lo que esté sucediendo actualmente o de noticias del mundo. Siempre es aceptable escuchar las opiniones, pero está en mí verificar esa información, si está correcto o está incorrecto. Siempre hay que valorar las distintas perspectivas, hay que tener la mente abierta para decir, está en lo correcto, está en lo incorrecto, valorar lo que dice la persona y hacerle entender, pero eso sí, si la otra persona se deja ayudar, si no, no vamos a también a gastar palabritas en vano. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de la lectura crítica? Primero, siempre tenemos que formularnos preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Siempre tengo que formularme el mayor número de preguntas posibles para yo tener mejores evidencias. Voy a identificar el punto de vista del autor, lo que me diga el otro autor, yo lo verifico todo su punto de vista, no solo la parte cortadita del video, solo eso, ¿no? Tengo que buscar tal vez toda la entrevista para dar ese punto de vista, para yo tener esa información completa. Hay que contrastar con otras fuentes. Obviamente no me voy a quedar solo con la información. Tal vez vea noticias, por ejemplo, no sé, en Ecuavisa. Solo veo todas las noticias en Ecuavisa. No, podemos cambiar de canal para contrastar, a ver si en todos lados están diciendo la misma noticia o todos tienen la misma fuente y así. Podemos ir variando de fuentes. Y por último, hay que evaluar esa validez de los argumentos. Nosotros tenemos que dar por sentado si está correcto o incorrectamente. Eso ya es personal de cada persona porque todos pensamos diferente y actuamos diferente. Entonces, ¿cuáles son los textos contemporáneos? Primero tenemos los textos periodísticos y los más comunes. Esos los ocupamos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, si seguimos viendo noticias, porque ya casi nadie ve televisión, según las estadísticas, pero ahí están los textos periodísticos, las noticias, el mismo periódico. Y el periódico tampoco casi nadie lee, pero esos son textos periodísticos que los podemos analizar. A veces hasta abajo de la fotografía está hasta el autor, quien tomó, está toda la información. Ya vamos a ver un ejemplo. También lo podemos encontrar académicamente en ensayos, en blogs, y obviamente, como les decía, ahora la nueva tendencia es publicar en las redes sociales. Ahí están las noticias, verificables o no, pero ahí encuentran las noticias. Más que todo ahora en TikTok y en Facebook es donde más se suben las noticias, así sean falsas o verdaderas, usted va a encontrar ahí esas, ¿ya? Y ahí ya está en cada persona si la verifica o no la verifica. También los artículos de opinión también son importantes. Igual la mayoría está en redes sociales, ahora hacen podcasts, hacen entrevistas solo en redes sociales se han basado, porque es donde el público ahora está dirigido. Todas las personas tienen Facebook o TikTok, si no es la gran mayoría. Entonces, el papel de los medios de comunicación siempre van a influir de cómo nosotros interpretamos la realidad. A veces vemos una noticia por ejemplo, en Ecuavisa, como les decía, vemos una noticia en Ecuavisa y nosotros ya la damos por sentada que es verdad, es verdadera. Y no nos damos ni el tiempo de cambiar a otro canal para ver si están pasando por ahí la misma noticia, si hay una otra fuente que podemos contrastar. Así que está en nosotros ser un lector, un visor crítico. Hay que aprender a detectar esa manipulación, hay esas exageraciones, sesgos, porque es facilito. Con la cámara tal vez le acercan a una persona justo ahí a la persona que está mal y el resto no vemos el contexto entero, ¿ya? Así que siempre hay que buscar diferentes fuentes. Veo en Ecoavista, en Teleamazonas, en TC, en todos los canales, en las redes sociales, ¿ya? En la mayor número de fuentes posibles para yo contrastar esa información y ver que es correcta. Y ahí recién voy a emitir tal vez una opinión
respecto a eso, pero que sea correcta, obviamente, con evidencia. Y como ya consultó en varias fuentes, va a ser correcto. ¿Cuáles son los recursos del autor? Siempre apegan al lenguaje emocional, es lo que siempre ocupan en la televisión. Siempre buscan la manera que el que nos esté viendo tal vez le cause pena, le cause ira, le cause temor, etcétera. Pero ellos buscan causar una emoción. ¿Para qué? Para que el público que me esté viendo se apegue a esa noticia, para que sienta que es suya. ¿Ya? Por eso siempre van a llegar con el lenguaje emocional, a hacer sentir mal, tal vez pidiendo ayuda. Hay muchos tipos de noticias. Por ejemplo, en la madrugada, antes de irme a la escuelita, por ahí se ve el contacto directo. Ahí tal vez las personas salen ahí a, a ver cómo hoy día de mañana, por ejemplo, habían desmantelado un carro y estaban que le enfocaban a todo el carrito así hecho pedazos. Así que llegan a ese autor, que busquen, que le apoyen, ya, y buscan causar esa emoción. Tal vez sentamos empatía, tristeza, algo va a sentir el que no, el que lo esté viendo. Luego están las citas de autoridad. Esto más se daba en el periódico. Ahorita como casi nadie lee el periódico, ya no hay tanto, pero ahí habían opiniones. Yo me acuerdo que a veces hasta, hasta les censuraban a los periódicos. Unos periódicos hasta cerraron porque a veces hacían caricaturas de los políticos y los políticos se cabreaban, pues. Entonces, esas son las citas de autoridad, que son más que todo para causar ira, risa, ¿ya? Y abajo arriba está la caricatura y abajo está un texto muy crítico. Eso sí son críticos mismo de cómo se está manejando. De ahí está, ya depende de cada persona de cómo lo tome, obviamente, tal vez con risa, tal vez también lo comparte y así. Luego están los datos estadísticos, esto más se ocupa en el área de estadística, de mate, pero siempre está presente igual. Cuando nos vienen a censar, no sé si les censaron, pero ahí recogen todos los datos, cuántas personas tienen y luego hacen un informe. Para tener datos verificables, esa información está 100% comprobable, se supone que es la información comprobable la que presenta el INEC cuando nos llegaron a censar hace no mucho, pero esos son los datos estadísticos. Y al último tenemos las imágenes o metáforas, que era como las citas de autoridad, pero ahí solo le representan en caricaturas, en imágenes con sátira, ¿ya? Eso más que todo había en el comercio, me acuerdo, sabían presentar imágenes ahí burlándose de los políticos, de la asamblea, así. Eso lo ocupan más como sátira los periodistas. Entonces encontramos dos tipos de lenguaje, el objetivo y el subjetivo. El lenguaje objetivo es ya ese lenguaje crítico, ese construido, y el subjetivo es de la persona que emite cada comentario, por ejemplo, sin verificar, ¿ya? Por ejemplo, cuando me preguntan algo, yo doy el dato, así sea verdadero o no, yo ya lo di. Ese es un lenguaje subjetivo. Y un lenguaje objetivo yo presento con evidencias y todo. Entonces, el lenguaje objetivo siempre va a buscar informar. En cambio, el subjetivo va a persuadir, va a causar emociones. Entonces, el lector crítico debe identificar cuando se mezclan ambos. Siempre hay que tener cuidado porque a veces siempre confundimos la opinión con el hecho. Porque no es lo mismo eso si les digo dar opiniones, porque opiniones las puede dar todas las personas. Todos somos libres de dar opiniones y presentar hechos. Yo tal vez dé un hecho, pero ya la tengo con evidencia, tal vez tenga evidencia hasta en el mismo papel. Esas ya son hechos porque están 100% comprobables. De ahí una opinión la puede dar cualquier persona, esté mal o bien. ¿Cuáles son los beneficios entonces pedagógicos? Nuestro beneficio en el aprendizaje. Primero va a fomentar la autonomía intelectual. Si yo comienzo a leer de manera crítica, voy a mejorar eso. Vamos a mejorar la comprensión lectora, vamos a desarrollar ese pensamiento crítico, va a fortalecer esa argumentación, ya voy a argumentar de manera cierta, con evidencia, ya no voy a decir... No, yo sé que estoy bien y luego le preguntan por qué y se queda callado, a veces no, porque sí, a veces responde, pero ¿por qué sí? No dan un argumento válido. Ya, por ejemplo, en el aula.
podemos practicar de la lectura crítica con artículos, por ejemplo, actuales. Ya vamos a presentar uno y usted me va a dar la opinión en un deber. O fragmentos literarios, por ejemplo, más que todo se usa en las bibliotecas, porque en las escuelitas o en los colegios debe haber una biblioteca, ya sea virtual o físicamente, pero tiene que haber, porque eso va a ayudar a todos los estudiantes a interpretar tal vez el mundo, pero con una vista propia. Voy a ver, no, yo miro diferente, porque todos somos diferentes y vemos de diferente manera, no solo la noticia, sino la misma vida. ¿Cuáles son los errores más comunes? Primero, leer sin verificar la fuente. A veces leemos una noticia, la primera que nos aparece, digamos, no sé, en Facebook, nos aparece primerito y ya nos creemos de una. No, es que yo vi en Facebook eso, entonces es verdad. Pero a veces solo vimos eso y ni nos fijamos arriba ni el nombre de quien publicó. A veces, por ejemplo, yo por ahí vi una página que se llamaba Come Memercio como memes con la editorial del comercio. A veces las personas se confundían porque pensaban que era cierto, porque se parecía el nombre, porque no se fijan súper bien y ya se creían de una esa noticia. Y si hay personas que a veces a la primera que ven ya se creen todo. Y eso es lo malo. ¿Por qué? Porque tal vez no tuvieron ese desarrollo de manera crítica. Entonces siempre hay que leer la fuente y si yo veo esa noticia y me interesa, la busco en varias fuentes más, en dos o tres fuentes más para ver si es verdadera mismo. A veces es malo quedarse siempre con solo una opinión. Siempre tengo que ser curioso, buscar otras opiniones, saber si estoy en lo correcto, no estoy en lo correcto, ver qué dice la otra persona, no solo mi círculo cercano, familia o amigos, buscar tal vez opiniones en el mismo internet, ¿ya? Hay que no reconocer esos recursos retóricos, más que todo en la política, no hay que reconocer, a veces dicen lo mismo los políticos desde hace 20 años, siguen diciendo lo mismo. No, vamos a bajar el IVA, vamos a bajar y nunca llegan al poder, nunca bajan, porque ya se dan cuenta que es imposible, antes deben subir para que mantener el nivel el económico del país, ¿ya? Por eso ningún político va a cumplir. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta de esos discursos retóricos que siempre saben decir lo mismo. Si yo llego a ser presidente, voy a bajar el IVA al 8%, por ahí he escuchado. Otros decían al 5%, ¿ya? Luego capaz que llegan al poder y luego le suben, ¿ya? Porque se dan cuenta que se necesitan más fuentes de ingreso, ¿ya? Pero eso es para otro tema. Pero así tenemos que darnos cuenta de los recursos retóricos, cuando siempre repiten lo mismo y ya sabemos que es falso y a veces aún seguimos creyendo y eso está mal. Ya debemos darnos cuenta a la primera, porque el que conoce las historias y por ahí la repiten es malo. Estamos condenados ahí a ser un país muy malito. Ojalá cambiemos, pero en conclusión, entonces, la lectura crítica va a transformar al lector, al que esté leyendo, en un ciudadano muy activo y más que todo consciente. Va a leer de forma más consciente y aplicarlo en su vida cotidiana. Va a ser capaz de comprender, analizar y decidir con criterio propio. Eso les ponía al inicio de clase el ejemplo. Cuando vamos a comprar algo, yo tengo que preguntarme, ¿por qué compro? ¿Para qué compro? ¿Cuánto me va a durar esto? ¿Lo voy a usar varias veces o solo lo voy a usar una vez y luego va a estar tirado por ahí en un rincón? Y eso es un gasto, al final es un gasto innecesario, ¿ya? Y luego a veces nos preguntamos, ¿por qué no me alcanzará? ¿Ya? Porque a veces gastamos en cosas pequeñitas que a veces solo usamos una vez o a veces ni siquiera la usamos, compramos ya porque, no sé, nos pareció bonito o vimos ahí promoción y a veces ya se quedó ahí. Por eso siempre hay que ser críticos en todo, no solo, como les digo, en compras, en un libro, en todo hay que hacer. Entonces, para finalizar, la lectura analítica y crítica siempre va a formar ciudadanos libres, conscientes, pensadores, reflexivos, que van a ser capaces de transformar la comunidad en donde vive, porque ya está en cada persona buscar el cambio. Como decía nuestro estimadísimo Velasco Ibarra, ¿queréis revolución? Hacedla primero de vuestras almas, ¿eh? Siempre hay que primero cambiarnos nosotros para que el resto cambie. Listo, como les decía, voy a buscar una noticia de hoy, periódico de hoy. Vamos al comercio. Otavalo.
Ya. Miren, su deber va a ser elegir cualquier noticia de su interés, ya sea deportiva, científica, cualquier noticia van a elegir. Van a escribir un breve comentario crítico, solo les pido 5 líneas, donde analicen la intención y el punto de vista del autor. Por ejemplo, yo elegí esta noticia, ve. Otavalo vive una jornada de enfrentamientos, dirigentes hablan de toma de Quito en medio del paro, dice, ¿ya? Eso está pasando por allá en Ibarra, creo que es. Pero miren, aquí tenemos quien escribe, redacción El Comercio, ¿ya? Yo tengo que leer la noticia, y es poquito, hasta aquí nomás. Hasta se quejan del IVA, de todo eso, ¿ya? Pero bueno, ustedes leen una noticia cualquiera, eso sí ya queda a su elección porque no les puedo obligar a elegir una noticia, no todos pueden hacer de esto, pero podemos elegir, como les digo, una noticia de actualidad, una de deportes, una de científicos, una de académica, usted ya queda elección suya. Por ejemplo, esto le toma una fotito o le hace una captura, como usted se acomode, no hay problema. De ahí sí me escribe 5 líneas de forma crítica usted. ¿Qué piensa de eso que está en la noticia? ¿Qué piensa de todo esto, por ejemplo? ¿Ya? Es un ejemplo, usted puede elegir su tema, como le digo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No le hice ninguna. Ya, listo. Entonces, el deber está entendido. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Una buena noche con todos. Buenas noches, gracias, hasta mañana. Ya, hasta mañana, que pasen súper bien. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana.